cómo crezco, cómo escalo, sin perder quiénes somos, pero al mismo tiempo permitiendo ese crecimiento pues, en expansión de países, en número de personas, en facturación, en profit. Primero, define las banderas rojas, para que después la puedas sacar en el momento que se esté produciendo. Hay que sacar hasta la tarjeta roja, hay que ser valientes para también despedir en un momento Totalmente. dado. No solo dando permiso, sino pidiendo a las personas, cuando veas algo que no encaje con la cultura, dilo. Yo seré una de las guardianas, pero empoderando a todos los equipos en que cuando hay algo que ven que no encaja con la cultura, levantar la mano, habla directamente con la persona o habla con tu manager si te sientes más cómodo o habla con recursos humanos. Pero es que la cultura es de todos y todos la tenemos que cuidar. Bienvenida, Olga, a la gran pregunta que hacemos con la Asociación de Directores de Recursos Humanos Española. Gracias por tu generosidad, por estar aquí, porque, bueno, pues la verdad es que vamos a tocar un tema que a mí me apasiona. A mí también. Y además tú con mucha experiencia, 25 años y creciendo a ritmos muy fuertes. Entonces, el hilo conductor que traemos hoy es cómo escalas una cultura que impulsa resultados sin que se diluya el crecer. Gran reto. Temazo. ¿Cómo? Bueno, gracias primero por tenerme, gracias por estar aquí en este espacio que es pues, espectacular de poder compartir con compañeros. Pues déjame que empiece yo con otra pregunta, ¿vale? Y en esa línea, evidentemente. Lo de gallego soy yo, pero está bien. Yo soy catalana y me considero muy catalana, pero al final tú tienes una visión bastante de atalaya porque bueno, pues puedes estar en contacto con distintas organizaciones que los que llevamos una carrera más corporativa, pues quizá tenemos una visión, digamos, más particular de lo que puede ser una cultura. Entonces, desde tu punto de vista, desde esta atalaya, ¿qué has visto tú que son quizá los elementos imprescindibles que tiene que tener una compañía o una organización que consideras con una cultura sólida? Muy bien. Pues mira, lo primero de todo, creo que la primera parte de la cultura es la capacidad y la humildad de detectar las creencias de la organización. Y esas creencias, ¿sí?, que son como las raíces. Añadirle a esas creencias unos valores acordes a facilitar unos comportamientos que nos den un operativo y unos procesos claros para lo más prioritario, que es el propósito. Entonces, así muy resumido sería esto. Y siempre que indagues ahí, ves la salud de la cultura. Vale. Esto así como muy... Es un muy buen resumen. Sí, como muy resumido, diría esto. ¿Lo has vivido así en tu organización? Yo lo he oído así. Yo añadiría quizá algún matiz. Alineados con el propósito seguro, pero el propósito también con resultados. Es decir, normalmente las compañías que tienen una estrategia y una estrategia definida y que van hacia un propósito, evidentemente también esperan unos resultados empresariales. Con lo cual, a veces te puedes encontrar con culturas que quizás son buenas para la organización, pero no necesariamente impulsan los resultados que esa organización quiere conseguir. Entonces, para mí es clarísimo el que tiene que haber un alineamiento entre dónde quieres llegar tú como organización con tu propósito, pero también con tus objetivos y con tus resultados, en cómo esa cultura tiene que acompañar a conseguir esos resultados y ese propósito. Entonces, quizás sería el único matiz que le pondría. Me encanta que se lo hayas metido porque al final es la matriz que siempre veo en cualquier organización, que es cuidados resultados. Siempre tiene que haber un alineamiento entre la cultura y los resultados, y esa tensión que se va produciendo siempre que te lleve a la integridad es saludable y es necesaria. Absolutamente. Entonces, lo has vivido así además, porque yo creo que es un contexto donde 25 años creciendo doble dígito, ¿no? Los 25 años son los míos de experiencia. ¿Sí? La compañía en la que estoy ahora llevo menos experiencia, pero sí, al final es... bueno, a mí me apasiona la cultura porque es de las cosas que creo que
Bueno, que desde el punto de vista de nuestra función es absolutamente troncal a lo que hacemos. Es algo que si lo descuidas te puedes cargar en la organización y te puedes cargar el negocio, y es algo que si lo construyes bien te puede dar una sostenibilidad a corto, medio y largo plazo que es súper importante, con lo cual yo como tú soy una apasionada de la cultura y he conseguido trabajar en organizaciones donde eso le han visto la relevancia y lo hemos cuidado, ¿vale? Con lo cual yo tengo la suerte de haber trabajado en organizaciones donde eso ha sido muy importante. Y en el momento en que estoy ahora, estamos en una empresa que crece mucho y que justamente el reto, lo que tú, ¿no?, nombrábamos en la pregunta, el cómo escalar esa cultura. En una organización que crece muy rápido, a veces tú quieres mantener al final ¿cómo se llama la palabra? Tu esencia, ¿vale? Es decir, quieres mantener tu esencia y necesitas continuar creciendo. Con lo cual, ¿cómo crezco? ¿Cómo escalo? Sin perder quiénes somos, pero al mismo tiempo permitiendo ese crecimiento pues, en expansión de países, en número de personas, en facturación, en profit, ¿vale? Con lo cual, hay esta tensión y que no es fácil resolverla, pero que creo que tiene que estar dentro de cualquier plan estratégico de cualquier compañía, el cómo mantenemos lo que somos y al mismo tiempo podemos continuar creciendo o diversificando o siendo algo un poco distinto de lo que éramos, pero manteniendo lo que queremos continuar siendo. Es algo de cosas que me apetece indagar y profundizar, ¿vale? Venga. Y la primera, has dicho, es esencia. Me gustaría indagar. ¿Qué entendemos por esencia? ¿Qué entiendes por esencia? Me gusta porque además lo has comentado. Si miramos bien esa esencia, esto hay que expandirlo. Sí, y esa es la tensión. Y me ha recordado un concepto que trabajaba Bucky Fuller, es un inventor del siglo XX, que le llamaba tensegridad. Que seguro que Norman Foster, ¿Sí? que diseña las cúpulas, era su mentor. Y le decía, Norman, es tensegridad. Es la capacidad que tienes entre mantener la tensión y la integridad. Entonces, creo que este concepto nos ayuda a encuadrar un poco esto y hablemos primero en esencia antes de escalar. ¿Qué es la esencia? Buena pregunta. La esencia para mí es, bueno, puede ser una definición de cultura que seguramente pues, la habrás escuchado varias veces. Es lo que hace la gente cuando nadie está mirando, ¿no? Es una frase bastante usada, pero al final es eso, es no porque te dicen cómo te tienes que comportar, no porque te comportas porque hay quizá pues, un castigo o una recompensa, es porque realmente la gente se comporta como se comporta cuando nadie está mirando, y para mí eso es una definición muy buena de cultura. Entonces, esa esencia es aquello a lo que no quieres renunciar, aquello que como organización, pues por ejemplo, uno puede ser la integridad, la otra podría ser, integridad es la que se me ocurre más claramente, otra podría ser las ganas de que esto funcione, el compromiso, el compromiso, la voluntad de siempre querer un poco más. Entonces, esos son ingredientes que tú, y cada organización seguramente será distinta y seguramente estará alineada a ese propósito que decíamos al principio o esos objetivos, pero sí definir aquellas cosas a las que no quieres renunciar como compañía, y al final estarás atrayendo personas que encajen con esa esencia y estarás construyendo cultura y construyendo las personas para que continúen encajando con esa cultura. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, o sea, al final la esencia hablas un poco de, lo primero es la forma natural de ser y hacer las cosas, con unos valores que te sirvan para que eso no se quede en, o sea, esa forma de ser y hacer lleva unos valores, y esto que puede ser integridad, compromiso, cada uno tiene que encontrar los suyos importantes, es lo que al final te lleva a mostrarte de esa manera, y es eso es esa forma natural, que esto es lo que somos, y esto, digamos, que es lo que ahora, desde aquí, vamos a ir hacia los resultados, ¿no? Es un poco un resumen de esto, es una esencia. Sí, pero yo no separaría el desde aquí vamos a conseguir los resultados. Para mí está mucho más ligado una cosa con la otra. Es decir, tú puedes generar una cultura o puedes crear una cultura en una organización, pues una organización sin ánimo de lucro,
¿no? Pues al final no serán unos resultados quizá a nivel de ventas o de profit, pero sí de resultados desde el punto de vista de impacto en la sociedad. Con lo cual, una cosa no puede ir desligada de la otra. No puedes primero crear la esencia y después crear el propósito o los resultados que quieres, sino que desde entrada tiene que estar absolutamente alineado. Si no, te vas a encontrar haciendo una cosa que no te corresponde y viceversa. Con lo cual, cualquier organización, sea, repito, una empresa quizá más tradicional o una organización sin ánimo de lucro o cualquier otro tipo de organización, eso va a estar mucho, tendría que estar mucho, eso, pues muy interlazado. Fíjate, creo que estás tocando un tema súper importante porque creo que hemos ido separando, ¿no?, organizaciones sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, tal, pero al final hay una esencia en todas ellas. Exactamente. Que es, mira, nosotros creemos que hay una forma de ser y hacer las cosas por la que apostamos que orienta un impacto. Y depende de qué tipo de organización seas, pues el impacto será uno u otro. Y eso es cultura. Entonces esa forma de ser y hacer las cosas en la cual creemos y por eso estamos aquí, es eso que no se ve, es la cultura. Y es lo que hace que la gente lo haga aunque no te mire. ¿No? Pero es esa esencia, mirar esa esencia de la organización. Y efectivamente, claro, es que va unido. Si no va unido, no hay organización, no hay tensión, no hay esa vida, ¿no? Entonces, tú esto lo tienes en este momento, ¿no? Lo estás haciendo en tu día a día. ¿Cómo son esos procesos y esa mirada de, venga, vamos a todo esto escalarlo? Vale. Bueno, primero, antes de escalarlo, evidentemente hay que construirlo, ¿vale? En el escalar, y yo hablo de escalar porque en mi caso ahora soy responsable de varios países, con lo cual varios países en el que la estructura organizativa es distinta. Hay países con más facturación y con más empleados y hay con menos, con lo cual hay que adaptar también esa escalabilidad a las realidades que tienes. Primero empezaría por cómo construyes, y ya construyendo ya lo haces que sea escalable. Es decir, no primero construyes y después escalas, sino que desde el principio, cuando lo construyes, ya tienes en mente que no lo vas a implementar solo en un sitio con una forma determinada, sino que ya lo estás implementando en países distintos, con culturas nacionales distintas, con equipos distintos. Entonces ya de entrada lo construyes de una forma, pues, escalable. Yo te hablaría de varios procesos clave. El primero te diría que es, y el más importante para mí, el que el equipo de liderazgo a nivel, digamos, la primera línea, se lo crea al 100%. Es decir, que no sea voy a colocar los típicos que hemos visto siempre, ¿no? Los típicos valores que los tenemos en una pared muy bonitos, con muy buenos gráficos, y eso es únicamente una imagen. O sea, si realmente es eso, no tienes cultura. Tienes, si quieres, una declaración de intenciones, pero eso no significa que tengas una cultura. Con lo cual, primero empieza porque, en este caso, pues, los propietarios de la empresa o el equipo de liderazgo a nivel, eso se lo crea de verdad. Eso para mí sería lo principal. Y después, a nivel de escalar, pues con todos los procesos que serían de recursos humanos o de personas que estén absolutamente alineados a esos valores, a esa cultura. Empezando con reclutamiento. Pues ya cuando tú vas a reclutar personas, no tendría sentido hacerlo de otra forma que basada en valores, basada en esa cultura. ¿Tú quieres una cultura de integridad? Pues evidentemente solo pasa por contratar personas que tengan integridad, que sería, pues, quizá lo más básico. Lo mismo cuando vas a promocionar a alguien. Lo que la gente no entendería es que estuvieras promocionando, estuvieras ascendiendo a una persona que no cumple con los valores de la compañía, porque entonces te lo cargas minuto uno. O sea, si tú no estás siendo coherente con lo que dices que eres y lo que estás promocionando, o en este caso promocionando, ahí te cargas la cultura. Entonces, pues, ¿no? Seleccionar, promocionar, recompensar o reconocer. Si tú estás, pues, por ejemplo, dando visibilidad a ciertas personas que no encajan con esos valores, también te estás cargando la cultura, porque la gente lo ve. Dices, tú me estás diciendo que hay que hacer eso o que la cultura es esta, pero tú en cambio estás reconociendo en positivo o estás permitiendo que ocurran cosas que no son coherentes con la cultura. Que ahí es donde, ¿no? La verdad pasa cuando
hay una persona que está haciendo algo que tú en tu cultura no lo deberías tolerar y tú lo estás tolerando en esa persona. Y ahí es como el momento, digamos, de la verdad, es ese. Hay un directivo que puede estar obteniendo unos súper buenos resultados, pero ni cuida de las personas, ni es íntegro, y tú lo permites y tú estás diciendo, sí, pero esta persona como tiene buenos resultados voy a dejar que esté en ese puesto. Para mí ahí ya te has cargado del todo lo que es tu credibilidad para empezar y la cultura por otro. Y lo mismo eso, ¿no? Pues con procesos de reconocimiento o de recompensa por los bonos, los aumentos de salario. O sea, para mí hay una coherencia en todos estos procesos que estén alineados con lo que es la cultura y los valores que tú estás diciendo que tienes o que tienes. O sea, escuchándote ahí, digamos, lo primero, esa mirada sistémica, ¿no? Es decir, vamos a poner todos los nodos o todos los puntos que hay dentro del departamento. Desde onboarding, reconocimiento, ¿no? Y todo esto es un sistema, ¿vale? Y este sistema está diseñado acorde a esa esencia y a esos valores y ese propósito de la organización. Y en todo buscas una coherencia, ¿sí? Ahí eso bajado a la operativa del onboarding, a la operativa del reconocimiento, a la toda esa operativa, primero la construyes. Y una vez que la tienes construida, la adaptas y escalas, ¿no? Es esto. Es esto, tal cual. Y has mencionado el onboarding, que yo no lo mencioné específicamente, y es una clave súper importante. El hecho de que y el onboarding seguramente empieza ya con el reclutamiento, ¿no? Con esa primera llamada a un candidato, con esa primera entrevista, en cómo le tratas, en cómo compartes con él la información o con él o con ella. Entonces, el onboarding seguramente empieza mucho antes de lo que sería su primer día de trabajo. Pero invertir tiempo y tiempo de calidad en que esa persona entienda el ecosistema en donde se ha metido, qué es correcto y qué no es correcto, porque en cada organización hay matices, con lo cual tú tienes que, ¿no?, entender dónde te has metido y hasta dónde puedes ir en ciertas organizaciones, qué es lo que te va a aportar resultados y buen encaje y qué es lo que no, seguramente no va a ir. Mira, te cuento una anécdota. En mi organización actual se incorporó una persona, un gerente, un manager, que tenía muchos años de experiencia como manager, ¿vale? Con lo cual puedes tener la tendencia a tratarlo como ya sabe, ¿no? Porque lo ha hecho durante muchos años, pero es que nunca ha gestionado personas con nosotros. Con lo cual, una vez, y fue, no recuerdo si era el cumpleaños de alguien de su equipo o era algo especial de una persona de su equipo, y ese día él no estaba en la oficina y no participó de esa celebración. Entonces, el día siguiente que se incorporó, le dije, mira, ¿te puedo dar feedback? Sí. Aquí en esta compañía, cuando alguien de tu equipo celebra algo especial, lo que se espera de su gerente, de su manager, es que esté ese día. Y su respuesta fue decir, gracias por decírmelo, porque eso en mi empresa anterior no era importante. Y aquí en mi empresa sí es importante. Pero eso forma parte del onboarding, forma parte de entender dónde te has metido y qué cosas aquí son aceptables, qué cosas no son aceptables, qué se espera de ti y qué son cosas que quizá no son tan importantes. Con lo cual, eso es un acompañamiento, y es un acompañamiento, si quieres, muy cercano. No es meterlo en un curso de onboarding donde, ¿no?, día 1 producto, día 2 procesos, día 3... No, eso es inculcarle lo que es la cultura de la compañía. Claro, porque estás buscando la alineación a la compañía, pero también desde esa mirada del acompañamiento personalizado. Entonces, ¿cómo creas una cultura de acompañamiento personalizado? Es otra de las preguntas, ¿no? Porque tú se la has hecho porque es un manager que más o menos es directo, pero ¿cómo fomentas esa cultura personalizada entre las personas y sobre el alineamiento que ya les das? Primero, empoderando mucho a los equipos, es decir, dando permiso, no solo dando permiso, sino pidiendo a las personas, cuando veas algo que no encaje con la cultura, dilo. No soy yo de recursos humanos la guardiana de la cultura, porque eso no funciona.
yo seré una de las guardianas, pero empoderando a todos los equipos en que cuando hay algo que ven que no encaja con la cultura, levantar la mano, habla directamente con la persona o habla con tu manager si te sientes más cómodo o habla con recursos humanos. Pero es que la cultura es de todos y todos la tenemos que cuidar. Entonces, para mí, la primera es esa. Y después dedicándole mucho tiempo en el onboarding, por ejemplo, el manager es evidentemente la persona más importante del onboarding de la persona y nuestros onboardings para ciertas posiciones igual duran 3 o 4 semanas, porque entendemos de la importancia y de la dedicación de horas del manager directo a que esa persona se ajuste bien y pueda acabar teniendo un buen encaje con la organización. Con lo cual te diría, una, compartido, y 2, dedicándole tiempo y dedicación y foco. Sí, y empoderando. Exacto. Es decir, o sea, lo abre, me gusta la mirada sistémica, ¿no? O sea, me lo decías antes, pero es verdad porque ahora es muy coherente con lo que estás diciendo. La cultura es de todas y de todos. Y en esta parte, todo el mundo es responsable y empodero, pero desde esa vigilancia de la cultura. Los valores son reales y buscamos esos indicadores. Y hemos empezado el proceso por el onboarding. Entonces, ya antes de cómo comunicamos hacia afuera, es súper importante para lo que llega, para ese reclutamiento, esté alineado en la propia entrevista, lo buscamos, ¿no? Llega el onboarding, pero después viene toda la parte esta que has hablado de reconocimiento, de recompensa. Me gustaría indagar también ahí, porque creo que le puede aportar muchísimo valor a los directores y directoras de recursos humanos. Venga, ¿cómo lo bajamos a esa parte? Claro. Pues ideas varias. Hay organizaciones que hacen cosas maravillosas con el tema de reconocimiento. Una posibilidad, por ejemplo, es comunicar, o sea, aprovechar cualquier evento, cualquier comunicado para relacionarlo con la cultura. Pues, por ejemplo, cuando hacemos un anuncio de una promoción, hablar de por qué esa persona ha promocionado y ligarlo con los valores, ¿no? Uno de nuestros valores es el desarrollo personal o profesional, con lo cual las promociones forman parte de esa cultura. Con lo cual, cualquier ocasión que tengas de meter la cultura o meter los valores en esa comunicación que estás haciendo, estás reforzando los valores. Eso sería una forma de hacerlo. Otra forma, por ejemplo, es hacer unos tipo premios o reconocimientos anuales donde hay una votación popular de las personas que encajan mejor con esos valores. Es otra excusa para hablar otra vez de valores y además para dar un reconocimiento a aquellas personas que ese año han de alguna forma encarnado ese valor. Y pueden ser las mismas personas cada año o pueden cambiar, con lo cual también lo mantienes vivo y aprovechas para volver a hablar del tema, y la gente que se siente reconocida por ello, pues también es un gran orgullo el recibir uno de estos, ¿no? Premios, de esos premios o reconocimientos. Hay otras formas de verlo, por ejemplo, en el reconocimiento o ligado en este caso a retribución, en cualquier evaluación de rendimiento o en cualquier fijación de objetivos, que los valores formen parte de eso. Es decir, no solo lo que consigues este año, sino cómo lo consigues. Y si ese cómo le das un peso a nivel pues, del bonus que vas a recibir o del aumento de salario que vas a recibir, hay un mensaje súper potente, porque al final es, yo he conseguido, no lo sé, me lo invento, hacer un crecimiento en ventas del 30%, pero de una forma que no encaja con los valores de la compañía, pues ahí puedes tener una penalización de tu bono, y ahí es un mensaje súper potente. Con lo cual, bueno, ahí ya te he dado tres ideas que pueden en esa línea de reconocimiento. Escuchándote, percibo mucha integridad. Es verdad, Olga. Entonces creo que tienes mucho valor que aportar desde esa mirada de lo íntegro, que es la integridad para ti. ¿Qué es la integridad para mí? Vaya pregunta. Porque o sea, estoy percibiendo todo el rato integridad, coherencia, ¿no? Eso es una mirada sistémica, que todo sea coherente, que sea íntegro, que tenga un... Vaya pregunta. No sé si tengo respuesta. Puedes saltártela, ¿eh? Pasa palabra. Total, comodín. No, yo te diría que quizá la puedo responder de dos formas distintas. O sea, hay una parte de integridad
que para mí puede ser sinónimo de ética. Y ética significa ética profesional. El no hacer cosas que si alguien lo escribiera en un post, tú te sentirías incómoda con ello. Con lo cual, para mí, integridad es bastante sinónimo de ética. Yo creo que tú también te estás refiriendo a la integridad desde el punto de vista más sistémico, ¿no? Más de ser coherente con lo que estás haciendo. O sea, tener prácticas que no están alineadas la una con la otra, no están integradas, a mí me chirría mucho. Sí, seguramente pues por la formación que tengo o por donde vengo, con lo cual son esas dos miradas desde la parte ética, pero también desde la parte de coherencia entre las cosas que haces. Escuchándote, no hay una parte que me gusta mucho, que es lo del POSIT. La ética. Has tocado el tema de la ética. Entonces al final lo has bajado a algo muy entendible, que es algo que se pueda poner en el POSIT que no te gustaría que nadie supiese. Que lo has llevado a la cultura cuando hablabas de eso que se hace cuando nadie lo ve. O sea, algo muy manido, pero que no por manido no deja de ser cierto, y además hay una responsabilidad de hacerlo cierto, no que se deje a un lado, ¿no? Entonces has hablado desde la parte de la responsabilidad individual. Hay una mirada para ti de la integridad, que es la responsabilidad individual, que es que tus comportamientos, te vean o no te vean, piensa que los van a escribir en un post, ¿no? Y desde ahí tienes además esa mirada sistémica y dices, vale, y todos estos comportamientos tienen que tener coherencia en todo el sistema. Entonces, si yo me responsabilizo individualmente de esto, ahora voy a mirar el conjunto de la organización desde esta mirada. Entonces busco esa ética con coherencia, que al final, porque estamos como muy acostumbrados a separar las cosas, pero es que yo lo veo integrado. Estás hablando de lo mismo, estás diciendo, cuando llegas a una organización, pues lo primero, la curiosidad de buscar cuáles son ese propósito, esos valores, esas creencias, eso que está bien visto en la organización, como ya en el propio reclutamiento de onboarding, sobre todo en el reclutamiento, te das cuenta que esos valores van a estar muy alineados, y desde tu mirada de recursos humanos, cómo hacemos que todo el sistema que tenemos ahí bien puesto, ¿no? Pero es, digamos, que desde que una persona puede escuchar algo de tu empresa, aunque no sea ni candidato, hasta que esa persona es recompensada después del primer año con su bonus, todo tiene que tener una integridad y una coherencia enorme, ¿no? Y hablabas de eso llevado a que tienes que tener un ojo en, por ejemplo, cuando haces la recompensa, cómo te das a conocer. O sea, cómo vislumbras que lo estás haciendo. La cultura dándose a conocer a través de la cultura. Cómo cierras acuerdos con el de negocio, con el tal, que esté alineado a la cultura para que a ti eso después sea coherente. Y cómo potencias un sistema de recomendación que te ayuda a dar a conocer la cultura. ¿Cuánto hay de dar a conocer y de comunicación dentro de la cultura? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Diría que si la tienes y no la comunicas, es como si no la tuvieras. Con lo cual es súper importante la comunicación constante. Lo que decía antes es aprovechar cualquier evento para relacionarlo con alguno de los pilares de la cultura o para reforzar ciertos aspectos de la cultura, con lo cual sin comunicación no existiría la cultura o viceversa, vaya. Sin darse a conocer no existiría, estamos de acuerdo, ¿no? Exacto. Y después, ¿cuáles son los acuerdos que más te ayudan? O sea, la cultura, ¿qué acuerdos debería de sí o sí cerrar? En un comité, que vale que se quede en recursos humanos cuando sabemos que no es de recursos humanos, ¿no? Pero ya que hay que ir al comité y hay que ir como representante de cultura, ¿qué acuerdos tienes que estar muy claro que tienes que saber negociar y cerrar? ¿Qué te diría? Que tampoco, es que no, al menos en mi empresa actual, yo no me he sentido con la necesidad de cerrar acuerdos. ¿Vale? O sea, yo creo que tenemos una cultura suficientemente sólidamente establecida
que nos sentimos todos corresponsables, con lo cual, o sea, a nivel, si quieres, operativo, pues evidentemente cuando hay que hacer un reclutamiento donde pones las competencias de cultura, pues las pongo yo, pero después será el propio manager el que va a reclutar siguiendo esos valores, por ejemplo, o no sé, o en el sistema que tenemos de evaluación del rendimiento, ya está, después está el sistema en sí ya está construido de forma que eso tenga un peso. Es decir, que no lo tengo que yo, sino que eso ya tiene un peso dentro de la propia evaluación de rendimiento. Con lo cual, yo te diría que, o sea, que se puede hablar de innegociables. Venga. Es, bueno, pues el por aquí sí o el por aquí no. Y es el por aquí no, todos tener, o sea, haber compartido de forma muy clara lo que no es aceptable, y eso compartirlo en un comité de dirección, pues con comportamientos concretos, hasta si quieres, pues con ejercicios de desarrollo, de formación, de roleplays, para entender a veces lo que te puede sembrar a ti una área gris, pues eso, con formación, ¿cómo se llaman en español? Con awareness, o sea, con sensibilización, eso pues llevarlo a flote si quieres, que deje de ser un área gris, hablemos del tema, entendamos por aquí sí y por aquí no, y una vez compartido, eso ya está cerrado de alguna forma. Eso de una forma. O sea, escuchándote, tu cultura, y ahí es un poco lo que te decía que percibí antes, ya es bastante íntegra. Sí. ¿Sí? Ya es coherente. Entonces, siguiente paso es, oye, viendo esta parte de dónde pueden estar las líneas rojas, para poner ojo ahí y ver que cuando nos estamos acercando a una línea roja, algo natural cuando hay una tensión de crecer a doble dígito, ser un poco la guardiana, la que pones un poco ¿no? Sacar la bandera roja y decir, es que este comportamiento, esta decisión puede hacer, o sea, nos estamos desviando de nuestra cultura. O sea, es un poco también ese rol. Sí, también. Y es bastante, pero que es bastante, digamos, que fluye bastante. O sea, sí. No digamos que no fluye, pero lo bajamos como, estamos hablando de directores y directoras de recursos humanos, lo bajamos como en un comité que te encuentras, que eso es una función muy clara dentro de la pregunta de cómo escalar una cultura, ¿no? Vale, oye, pues ya es una mirada que entras al comité. Es decir, oye, primero define las banderas rojas. ¿Para qué? Y los roleplays, para que después la puedas sacar en el momento que se esté produciendo. Porque se producirá seguro y no hay ninguna maldad en que eso se produzca. No, claro. Es que simplemente es que estamos creciendo a doble dígito. Entonces es algo importante y una función clave. Y repito, yo creo que eso es más desde un punto de vista de la sensibilización, desde el punto de vista del acompañamiento, desde el punto de vista de la formación de las personas que al final están en el día a día, más que en un momento dado que pasa, ¿no? A veces ocasiones que dices, pues pasa y ahí tienes que poner el foco y seguramente sacar más que una bandera roja o que una tarjeta roja, pero que no es... que no vas a, o sea, que es más eso, pues un acompañamiento y un día a día que te lleva a construir eso de forma sólida. Sí, porque también tocabas un tema que me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando dice, hay que sacar hasta la tarjeta roja, hay que ser valientes para también despedir en un momento Totalmente. Hagamos un poco ahí en esta parte de valentía a la hora de despedir. Claro. Bueno, pues es el ejemplo que te ponía antes. Una persona que está llevando unos resultados de negocio positivos, es decir, pues, o que está creciendo en ventas, o que está gestionando bien una P&L, o que está aportando una serie de clientes importantes, pero que te das cuenta, o bien a través de una persona de la organización que es suficientemente valiente para coger el teléfono y decir, oye, que sepas que está pasando esto. O bien porque tienes ya varias personas de ese equipo que se están yendo y cuando tú hablas con ellos del por qué te estás yendo es porque hay comportamientos que no encajan con mis valores. Tienes indicios de cosas que están pasando y tienes que tomar la decisión de esta persona no es la persona adecuada para esta compañía. Ya no te digo para sino para esta compañía. Y esto ha pasado y esto lo hemos hecho. Y eso es valentía
por las personas que te están dando ese feedback, es decir, que eligen no poner tierra sobre el asunto o no despistar, sino que son valientes para levantar la mano y decir, oye, ¿qué está pasando esto? Y después por el liderazgo de la compañía de tomar la valentía de tomar una decisión sobre eso y no decir, bueno, pues ya pasará, o minimizarlo, o buscar excusas, o recolocarle, con lo cual valentía doble. Para que se dé eso hay que crear mucho una cultura de confianza. Sí. ¿Cómo la trabajáis? Pues yo te diría que de la misma forma, agradeciendo mucho justamente cuando alguien es valiente de decir ciertas cosas, pues que eso es bastante básico, ¿no? Que no haya represalias, que me parece como muy, muy básico, pero a veces, ¿no? En ciertas organizaciones no es, oye, gracias por la transparencia, gracias por la confianza y agradecerle eso. Después también con mucha humildad, es decir, aquí yo me he equivocado. Yo esto lo he escuchado de altos directivos de la compañía y asumir tu propio error es la mejor forma de crear confianza, porque decir, yo me he equivocado hoy, como tú te puedes equivocar mañana y no pasa nada. Si es un error muy gordo, pues esperemos que no vuelva a ocurrir, pero de cualquier caso aprendamos de ese error y asumámoslo, porque lo peor que puedes hacer es esperar que ese error desaparezca, porque entonces haces un daño mayor, con lo cual la humildad de reconocer yo me he equivocado y aparte reconocerlo delante de tu equipo y esa humildad es la que también construye confianza. Y claro, escuchándote, esa parte dices de la humildad que construye confianza, pero me conecta con el principio de toda la conversación, que es algo que veo en ti natural, que entiendo que está en la organización, pero no es tan natural. Y es mostrarme natural. Es una forma de ser y hacer de forma natural. Cuando me muestro de forma natural, me muestro vulnerable. Y esa vulnerabilidad me genera la confianza. Entonces, claro, cuando esto que estás haciendo, como mostrarse, pues si yo ya sé que es la forma de hacer las cosas, ¿no?, de la organización, es la forma de ser y hacer las cosas de la organización, y la mía, y me puedo mostrar así, pues estoy generando confianza. Claro, ya está. ¿Sabes? Y en esa confianza estoy dando el espacio para que los conflictos se puedan poner encima de la mesa y que no haya una falsa armonía. Absolutamente. ¿Sí? Mira, ahora que dices eso, me ha recordado, hay dos personas en el equipo, además de dos países distintos, con lo cual culturalmente podrían tener códigos distintos, y los dos me han dicho por separado, estoy muy cómodo en esta compañía porque puedo ser quien yo soy, porque puedo tener mi esencia y puedo demostrarme como yo soy sin tener que forzar nada, con lo cual tiene mucha coherencia con lo que acabas de decir, que es verdad. O sea, al final, si en una compañía tú te puedes, no tienes que estar encorsetado, que evidentemente todos hacemos cosas distintas cuando estamos en casa y cuando estamos en la organización, eso seguro, pero que no te pidan que seas alguien que no eres, porque al final ni vas a estar tú cómodo ni vas a dar lo mejor de tú mismo, con lo cual tu mejor versión de ti mismo es cuando estás siendo de la forma que tú puedes ser para dar lo mejor de ti mismo. Escuchándote otra vez más, pero fíjate que creo que lo emanas tú. O sea, voy a ser muy directo, hay una compañía, pero muchas veces la compañía, hoy estoy hablando contigo, claro, entonces creo que es Olga, y que ha entrado en una compañía porque le permite ser Olga así. Y cuando has dicho lo de, bueno, en casa no te comportas así, porque a lo mejor vas en zapatillas, pero no creo que tú te diferencies mucho, Olga del trabajo, Olga de casa, ¿sabes? O sea, a lo mejor porque pues, no voy vestida pues, con americana, pero soy Olga. Claro, esa naturalidad que tú pones, el feedback además te lo están diciendo, es que estoy en un lugar donde me permiten ser Ramón, me permiten ser quien sea, ¿no? Y eso me permite, pues ver que cuando esto no está siendo, hay unos conflictos, te los pongo. Pero estás tan convencida de ello que lo bajas o sea, como que no hay ambigüedad. Estás diciendo todo y estás diciendo, vale, pero es que esto es sistémico, esto es un proceso, entonces aquí está, entonces te lo bajo de detalle y aquí, y entonces, mira, y esta es la bandera roja. O sea, es una obsesión muy saludable. Es decir, vamos a llevar esto
hasta el último detalle. Ujú, Entonces no permites que haya ambigüedad, por lo cual hay un compromiso con la cultura. ujú. El compromiso está clarísimo, lo que no significa que sea perfecta ni que seamos perfectos. Que no Eso, existe. eso exactamente, la perfección no existe. Y que no, yo me he equivocado, nos hemos equivocado como compañía, seguro. Pero bueno, al final, volviendo al principio, ¿no? Si tú tienes una esencia que es la que a ti, bueno, porque crees fervientemente que está alineada con tu propósito, con los objetivos que tienes y que eso te va a dar no solo los resultados a corto plazo, sino a medio y a largo plazo, pues eso hay que hacerlo vivir, o sea, hay que vivirlo, hay que hacerlo crecer y hay que hacerlo escalable, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando vas creciendo es cómo pongo los ingredientes para cuando aterrizo en un país nuevo o cuando crezco pues de 2 personas que éramos de equipo, ahora ya somos 30. ¿Cómo hacemos para que esa esencia se mantenga? Y al final es, primero, lo que decíamos, contratar a personas que continúen encajando con eso y a veces, depende de qué país, puede ser un reto, porque hay países que culturalmente son mucho más directos y algunos otros son más indirectos, hay algunos que son más expresivos ¿no? Culturalmente y hay que menos, pero tú tienes que encontrar el encaje bueno entre lo que es tu esencia y quizá alguna sutileza que puedes pues, adoptar más en un país o en otro, dependiendo de la cultura de cada país. Sí, ahí ya estamos hablando, o sea, pero ahí ya lo estás llevando a ya comprender la cultura, pero por ahora para mí estaba como hasta con cero ambigüedad, compromiso total con la cultura. Yo estoy escuchando algo y veo yo creo totalmente en la cultura, lo llevo a este nivel, creo una cultura además que te permite ser quien eres. En la ética ya está que el comportamiento será positivo, ¿sí? Donde se crean esos espacios, donde se gestionan los conflictos de forma natural, donde nunca lo vamos a hacer siempre bien, donde pongámoslo sin ningún problema. Y entonces ahí sí que te diría que ya lo llevas desde ese compromiso, porque no dejas espacio a la ambigüedad, entonces hay un compromiso con la cultura, ya das un punto de responsabilidad individual. Hablando de países, ya sueltas un poco, ya es, y ahora adáptalo al país, ¿no? Que es lo que ponemos de escala, ¿vale? Y ahora que esto está y se ha construido, porque empezabas así diciendo, primero se construye y después se escala, ¿no? Creo que has dado el ejemplo hasta ahora hemos construido, ahora se escala soltando, diciendo, claro, te doy el marco, te doy la claro, operación y tal, ser responsable. Pero también te he dicho, lo construyes ya pensando en la escalabilidad. O sea, no lo construyes en un laboratorio diciendo a ver qué ocurre aquí y después lo suelto y a ver qué ocurre, sino ya cuando lo construyes ya estás pensando en que no se va a quedar en un laboratorio, sino que lo vas a exportar a diferentes entornos. Con lo cual ya lo estás construyendo seguramente con una mirada pues sistémica y escalable. Y eso se construye soltando, evidentemente, porque no puedes estar en cada reunión de cada equipo de cada país, eso sería inimaginable. Pero ya tienes las bases, que es, bueno, pues al final, cuando vas a reclutar, pues en ese caso, pues el director o la directora general de ese país, si es de forma externa, ya estás teniendo muy en cuenta que esos valores encajen con los tuyos. Cuando vas a promocionar a una persona dentro de un país para que sea pues, el futuro director de ventas o la futura gerente de marketing, tienes muy claro que los valores de esa persona tienen que estar alineados con los tuyos. Con lo cual sí que vas construyendo, pero te vas asegurando de que ciertos procesos estén súper alineados con la cultura, digamos, matriz o madre o original. Sí, porque ahí en esa parte de que empiezas a soltar y esa parte de responsabilidad, por supuesto, construyes pensando en escalar, lo que sí que das son unos indicadores claros que mantengan la excelencia de la cultura. Por lo que te escucha es muy bien, suelto, pero aquí tienes los indicadores de que nos va a decir si esto va o no va. Sí, sí. Y es la responsabilidad que lo llevas a otros países, a otras personas, pero está diseñado para que esos estándares de calidad y de excelencia se mantengan y evolucionen. Sí. O sea, no solo se mantengan, sino que vayan evolucionando. Con esto lo preparas para efectivamente dejar a un lado
el ego de cada uno y conseguir los resultados que escala. Entonces, sí. Claro, creo que es muy importante la figura de la lideresa de cultura. ¿Qué tiene que tener una lideresa de cultura? Porque además de creérselo, claro. ¿no? ¿Qué tiene que tener esa lideresa de cultura? Bueno, yo creo que para empezar pasión, o sea, pasión y convencimiento de que eso seguramente encaja contigo misma, que es lo que decías tú al principio, ¿no? No me imagino una lideresa de cultura o un líder de cultura que no se sienta identificado con eso, porque ¿no? Si no sería hipócrita total, con lo cual, primero, pues sentirte muy identificado con eso. Después, haber sido parte importante en la construcción de eso. Es decir, que evidentemente a veces aterrizas a una organización y te dicen, mira, esta es la cultura, ahora tú ve y de alguna forma sé la portavoz de esa. Pero el hecho de ayudar a construirla desde dentro también te da un poco, ¿no? Pues un poco es mi baby, con lo cual también te da más orgullo de continuar pues, avanzando con eso. Y después yo creo que mucha escucha, o sea, estar presente siempre que puedas en todos los eventos que puedas. O sea, cuando se ve la cultura de verdad es cuando estás pues, en una convención de ventas, cuando estás dándole un reconocimiento a alguien, cuando estás haciendo un reclutamiento de alguien, cuando estás en una formación o en una acción formativa de un equipo. Ahí es donde realmente ves la cultura y cómo se vive. Con lo cual, si estás sentada tú en tu despacho a 3.000 kilómetros de distancia de donde ocurren las cosas, ahí seguro que así no vas a impulsar la cultura ni vas a entender si la cultura está siendo viva o no está siendo viva. Has tocado 3 temas. El primero, escucha y presencia. Como algo clave para una lideresa de cultura es escucha y presencia. O sea, es como un continuo. Segundo tema, tiene que ver todo lo que tiene que ver con la parte de algo que me llama mucho la atención, que es esa parte de co-creación. Porque yo creo que o la puedes empezar desde cero porque has tenido suerte, pero si no da igual, porque como es evolutiva, sentirte que estás parte de la creación y que la estás co-creando constantemente, ¿no? Porque según te escucho, es que no es una cultura fija, pero ya de por sí es un fracaso. Es una co-creación continua. Siéntete parte de esa co-creación. O sea, eres una más, eres uno más, estás co-creando una cultura y hay que construirla entre todas y todos y crees firmemente en eso. Te veo, estás en ello, ¿no? Y lo tercero, has tocado otro punto que es pasión. Y yo la pasión la entiendo por las personas. Tienes que creer en la humanidad, en las personas. Totalmente. Entonces, una persona que cree en las personas, en la humanidad, una persona que sabe co-crear y cooperar de forma constante y continua para que esas personas se desarrollen y que tiene una presencia y una escucha constante. Pero déjame que te lance a ti una pregunta. Sí. ¿Tú has conocido algún, y no quiero nombres, no voy por ahí. Lo sé. No, pero por tu integridad no pedirías nombres en la vida. Tal cual. Pero ¿tú has conocido algún director de recursos humanos que no tenga pasión por las personas? No, pero yo creo que has definido otras competencias más que pasión por las personas. Yo creo que has tocado 3. Pues yo creo que es pasión por las personas, creer en las personas, va dentro del puesto. ¿No? Pero si además le añadimos cultura, que es lo que estamos hablando hoy, la parte de co-creación muchas veces no se ha comprendido. Pero no creo que sea, yo creo en las personas, pero no creo que sea por la persona. Yo de verdad creo en las culturas, o sea, no en las personas. Entonces, que a lo mejor te has encontrado una cultura donde no hay co-creación, donde no hay cooperación, donde hay mucho más silos y no has sido capaz de co-crear eso, ¿no? Ahora, para la cultura es necesario. Y después, la parte de escucha y presencia, esta es que la considero clave. O sea, saber estar presente, ¿no? Con la escucha
y entender la escucha como lo más activo que puedes hacer, lo más proactivo que puedes hacer. Y tienes que tener mucha seguridad en ti mismo. Y yo creo que hay momentos, las personas que pueden estar más inseguras. Por eso creo que has dejado como 3 grandes pilares de lo que es un líder, lideresa de cultura, ¿no? Gracias por la pregunta, porque me hago como espacio para poder explicar esta parte, ¿no? Yo no creo que ni hay nadie que no mira a las personas estando, pero que muchas veces con esto que nos has regalado, cuando entras en una organización, has puesto 3 indicadores claves para cuando hablamos de cultura, que tienes que saber empoderarte, que tienes que saber, eso es como las funciones claves, tus KPIs claves, ¿no? ¿Cuánto estás cooperando? Y esto es desde el negocio, desde o sea, cómo hacemos esta cultura entre todas las personas. Lo considero clave. Porque después también está que tú puedes estar incorporando talento que es talento muy, muy, muy bueno, pero que no puede no ser el talento adecuado para el tipo de cultura que tienes tú y viceversa. Con lo cual también la responsabilidad que tienes tú con eso. O sea, tú estás contratando a alguien y la persona es buenísima, pero te has equivocado tú en hacer un buen asesoramiento entre la cultura que lleva la persona y la cultura que tú tienes. Y aquí es una responsabilidad que tienes tú de ostras, pues me he equivocado. Y al final tú estás sacando a una persona de una organización para meterla en la tuya y que eso funcione. Con lo cual, ¿no? Talento individual sí, pero en algunas culturas ese talento va a florecer y en algunas culturas no va a ser el encaje bueno para ese talento. Total, es que al final cuando tú te focalizas en fichar el mejor talento, ¿no? Y no has definido tu cultura o no te la crees, ahí hay mucha, desde la mirada sistémica hay mucho fallo en el sistema, fallo en el sistema, ¿no? Es como si fuésemos un ordenador saldría en rojo, pi, 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 porque tú estás, y además desde tu lado, o una vez más, desde la ética, y que creo que es lo humano, ¿eh? Es desde, oye, respeto. Cuando veas un gran talento, también mira lo de que encaje, claro. Porque será perjudicial para todas las personas y no interesa. Pero eso, por eso te decía que no es fácil, porque llego al comité y le tengo que decir al financiero que sí, que era el mejor talento, pero que no encajaba. Muchas veces el financiero dice, no te entiendo. Entonces, creo que esa es la parte de las negociaciones que hablábamos, ¿no? De muchas veces ese talento simplemente es un gran CTO, es un gran lo que sea, pero no va a encajar. Y eso creo que la lideresa de cultura, cuando entra al comité a negociar, es su mirada. Bueno, que el CEO va a llevar la mirada de números, vas a llevar esa mirada, ¿no? Y creo que eso lo has dejado claro. Es que, Olga, tú crees en eso, tú emanas eso, tú estás en eso. Y además, desde un convencimiento de escala y de crecer a doble dígito. Y eso está bien. Porque al final, si tú te crees el propósito de tu organización, lo vas a intentar expandir lo máximo posible y para eso hay que crecer. Claro. Entonces, sí, creo que esa parte de talento alineado a la cultura, y tienes un binomio brutal. ¿Cuáles crees que son los principales retos que tenemos ahora en este contexto? Retos estratégicos dentro de las organizaciones en el contexto actual que estamos viviendo. A ver, así por pensar, creo que hay uno claro que es, y se ha hablado largo y tendido del tema, pero prioridades distintas según, digamos, generaciones distintas. Es decir, que la gente, pues la generación de los baby boomers o la generación X o la generación Y, tenemos valoraciones distintas de lo que queremos en una organización o en un trabajo, con lo cual ahí
el gestionar eso crea una gran tensión, volviendo a tu analogía del principio. Y pues por poner un ejemplo, el otro día leía como más del 50% de la gente joven no quiere una promoción, no quiere un ascenso a una posición de más responsabilidad, porque quieren otra cosa, porque prefieren pasar su tiempo libre pues, yendo a hacer surf, o porque quieren llegar a casa y desconectar y no estar pensando en el trabajo. Y eso es algo que está ocurriendo a día de hoy, con lo cual puede ser bastante distinto a lo que pues, personas de la generación X entendemos como que ¿cómo no vas a desear una promoción? Si es lo que quiere todo el mundo, que una vez tengas cierta edad, pues te dan más sueldo, más responsabilidad y más. Con lo cual ahí ya es algo que está ocurriendo a día de hoy y creo que es un reto porque no está resuelto. Igual no lo resolveremos nunca, pero que ahí hay una tensión para mí pues, seguramente de las más importantes. Y después también, bueno, lo que hablamos de talento, o sea, la definición de talento seguramente mucho más, no diría que más, a ver, ¿cómo me expreso? Quizá había ciertas carreras que antes estaban como muy idealizadas, pues, bueno, por ejemplo, ¿no? Pues la típica carrera de consultor que llegaba a ser partner, o la típica carrera de un trainee en una corporación de estas multinacionales que llegaba a ser tal. Y creo que ahora hay mucha más diversidad de lo que podemos llamar talento. Un montón de gente joven que lo que le apetece es emprender. Y eso seguramente hace 15 años eso no ocurría. Pero gente dice, a mí si no tengo un salario fijo durante una temporada, a mí me da igual. Yo lo que quiero es probar esto y si me funciona bien. Y si no, ya haré otra cosa. Entonces, mucha más, no sé si decirle valentía, pero en cualquier caso, mucha más apertura a carreras mucho más diversas de lo que seguramente hace unos años ocurrían. Con lo cual, yo te diría que, para resumirlo un poco, mucha más diversidad de todo, ¿no? De generaciones, de talentos, de voluntad, de cosas que nos gustan y también de tipología de organizaciones, ¿no? Si miras a nivel de servicios, a nivel de, evidentemente, con todo lo que es la tecnología, con todo, o sea, te permite crear unas organizaciones y unas empresas muy diversas, con lo cual vas a requerir talento muy diverso para conseguir todo eso que quieren esas compañías, ¿no? Hay una parte que es la generacional, ¿no? Hay otra parte que es definamos talento y toda la diversidad que hay detrás de eso, o sea, debajo de esa palabra. Así por ir terminando, pero hay una pregunta que sí que me apetece hacerte, que es, vale, pero teniendo en cuenta estos dos retos, la parte de la interacción con la gente IA. ¿Cómo estáis viviendo esto? Pues llega uno nuevo a la empresa. Sí, hay que interaccionar con él, hay que... Bueno, no sé si uno nuevo o no sé si llamarlo como... Bueno, creo que cada organización lo está gestionando de forma distinta. Yo creo que hay organizaciones que están haciendo un muy buen trabajo justamente de integrar, ¿no? De que no sea el nuevo, sino de cómo hacemos que la IA nos ayude a generar X, integrándolo en la estrategia de talento que hemos definido, sin perder la esencia que decíamos al principio. Creo que hay compañías que están evolucionando muy bien en esta línea y habrá otras pues, que bueno, pues, se lo van a ir encontrando un poco a medida que esto vaya evolucionando, o que lo utilizan un poco como herramienta complementaria, pero de momento no está cambiando radicalmente lo que son los procesos de las compañías. Pues yo creo que, al menos por mi experiencia, te puedes encontrar un poco de todo. Pues yo creo que has dejado algo importante, ¿no? Cómo integramos la IA para desarrollar el potencial humano y de la organización. Creo que es una buena pregunta para empezar a integrar la IA, ¿no? ¿Cómo lo integramos para que desarrolle todo esto? Gracias, Olga. Gracias a ti. Un placer. Un placer. Hasta aquí la gran pregunta de hoy. En Be4Get llevamos más de 150 conversaciones con líderes que están transformando sus sectores. Todo lo que hemos aprendido con ellos sobre liderazgo, inteligencia comercial y cómo crecer en entornos inciertos, lo hemos destilado en las grandes respuestas.
un libro interactivo basado en nuestro modelo para organizaciones que buscan un impacto que perdure en el tiempo, con las ideas, herramientas y ejercicios prácticos para que pases de escuchar a actuar. Construido para líderes que quieren resultados extraordinarios, sostenidos en el tiempo. Accede ya en beforget.com/las grandes respuestas.